penúltima clase. Hoy día vamos a hablar acerca de lo que es audición y equilibrio. Bueno, en este caso equilibrio, ¿no? Vamos a hablar sobre lo que es... A ver, vamos a ver. Ya. Entonces, a ver, siguen entrando, vamos a seguir aceptando. Ya. Sabemos que el oído interno tiene dos funciones, ¿no? Tanto auditiva como vestibular. Entonces, eso es lo que vamos a determinar en esta clase, ¿ya? Dentro de lo que es la función vestibular, tenemos que hablar sobre lo que es sistema de equilibrio, ¿no? Tenemos nuestro oído, el oído humano, tiene la capacidad de conservar el equilibrio corporal. Bien, ¿a través de quiénes? A través de los conductos semicirculares, a través del utrículo, el sacro. Bien, entonces, esos son los órganos anatómicos que van a estar a cargo del equilibrio. No quiere correr. Y ahora sí. Entonces, como había mencionado, esas estructuras en el oído interno tienen la función, ¿no? Por ejemplo, el conducto semicircular está a cargo de la aceleración angular. El utrículo, aceleración lineal horizontal, y el sacro, aceleración lineal vertical. Vemos acá, por ejemplo, estos son los famosos conductos semicirculares, ¿no? El anterior, el posterior y el lateral, o horizontal también llamado. Seguidamente tenemos lo que es el utrículo y el sacro. Son estos órganos que se encargan del mantener el equilibrio. Vamos a pasar a parte auditiva ya, el equilibrio. Nuevamente les menciono que los conductos semicirculares van a estar relacionados con el sentido del equilibrio, ¿ya? Entonces, finalmente, viendo este cuadro, vamos a determinar qué cosa es vértigo, ¿no? Vértigo, ¿cómo, cómo está, a ver, ¿qué concepto tienen acerca de lo que es vértigo? A ver, Axel Vélez. ¿Estás, Axel? Sí, doctor. Axel, a ver, para ti, ¿qué entiendes cuando te dicen la palabra vértigo? ¿Qué entiendes por vértigo? Es una sensación alterada sobre el espacio que rodea a una persona. El espacio. Sí, sí, doctor. El espacio que rodea o las cosas que están alrededor. A ver, Luz Marina, Calla. Presente, doctor. A ver, Luz Marina, ¿qué concepto tienes acerca de lo que es vértigo? Es un trastorno del equilibrio, ¿no? Donde una persona puede presentar una sensación de movimiento, pero que no existe en realidad. Entonces, ¿por qué sigues entrenando? Cuando llegué a este lugar, todos tenían expresiones sombrías y vivían con miedo. Giampiero. Todos sonríen y viven felizmente. Dicen que la aldea es segura. Sí, doctor. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Dime, ¿qué concepto tienes acerca de lo que es vértigo? Bueno, el vértigo es
un trastorno del equilibrio, doctor, donde la sensación de movimiento, en este caso también puede ser un giro eh, del cuerpo, pues es esa sensación, ¿no? Del movimiento, pero en realidad no se está moviendo, ¿no? Es como un ejemplo, es como si el mundo estuviera dando vueltas alrededor de la persona, más o menos. O si esta persona estaría girando alrededor de una habitación. Entonces podemos conceptualizar que es una sensación ilusoria de movimiento, ¿no? Definitivamente, como sus compañeros han mencionado, es una sensación que el paciente cree que se está moviendo, pero lo que observa es la sensación de giro, pero que es una ilusión, ¿ya? Eso es vértigo, ¿no? Sensación ilusoria de movimiento. Puede ser objetivo y subjetivo. Objetivo que el paciente observa que los objetos alrededor suyo están en movimiento. En cambio, subjetivo es cuando la persona siente que está en movimiento, no los objetos que lo rodean. ¿Ya? Entonces, esos términos hay que tenerlos muy fijos. Por ejemplo, cuando decimos mareo, bueno, generalmente la persona, los pacientes, siempre van a venir a consulta diciendo, doctor, siento mareos, estoy mareado. Siempre dicen eso, ¿no? Entonces, ¿cómo es que podemos nosotros diferenciar un término de lo que es mareo y un término de lo que es vértigo? ¿Cómo podemos determinar? A ver, por favor, están pidiendo ser admitidos. Ah, seguimos. Entonces, mareo es un síntoma vago, se podría decir, muy generalizado. No es nada singular. ¿Por qué? Porque mareo puede darnos por una falla cardíaca, por una mala posición, por un problema de colesterol metabólico. Es decir, el mareo es un síntoma muy general. En cambio, vértigo ya es propio. Puede ser vértigo de tipo periférico o central, más que todo periférico, los más estudiados, los más conocidos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se está estudiando en lo que es vértigo. Vamos a conceptualizar primeramente qué es un vértigo. ¿Ya? Vértigo, entonces, viene de la palabra girar. Vertere, latín, significado girar. Podemos determinarnos una inestabilidad, una inseguridad de la marcha, sensación de pérdida de dominio del propio cuerpo. Puede estar confundido como un vaído, una sensación de angustia, ¿no? Eh, en un hospital, por ejemplo, se había estudiado varios, cuando el paciente venía por esta sintomatología, ¿no? De mareo, de vértigo, ¿no? Y que, bueno, la mayoría, casi la mitad de estas personas encuestadas, decían que tenían una sensación de giro, ¿no? Por ejemplo, 50% prácticamente. O tenían una sensación lineal, es decir, al momento de hacerle caminar, se iban hacia la derecha o hacia la izquierda. O también mencionaban una sensación de balanceo. Si los chicos que han estado rotando conmigo, tal vez hemos hecho un estudio de lo que es el síndrome vertiginoso, le hacemos parar anulando el triángulo de sustentación del cuerpo. Hacemos que los pies se junten totalmente, levantemos los brazos o pongamos de forma horizontal y vemos que el individuo, si tiene este tema de vértigo, hay un cierto balanceo, es decir, su cuerpo no se encuentra en parte central, sino balancea, ¿ya? Entonces, y así, miren, a un 9%, por ejemplo, no sabía precisarlo, no sabía cómo determinar lo que le estaba pasando, ¿no? Entonces, todos estos signos nos van a determinar de lo que es el vértigo, ¿ya? Vértigo, entonces, no es una enfermedad, sino un
síntomas, ¿sí? Aquí hay algunas diferencias entre lo que es un vértigo periférico y un vértigo de tipo central. Las diferencias más importantes es, por ejemplo, ¿no? En un periférico siempre va a ser repentino. A ver, uno de ellos es el vértigo paroxístico posicional benigno. Es repentino, de un momento a otro. En cambio, de tipo central ya es un de inicio lento, demora más, ¿no? El patrón, por ejemplo, el periférico, el vértigo periférico siempre va a ser paroxístico, por eso el tipo de vértigo más importante es el paroxístico, ¿no es cierto? Y es su nombre mismo. ¿Por qué paroxístico? Porque es en un momento, máximo 60 segundos. Pero si una paciente nos dice, doctor, yo estoy mareado, tengo vértigo, toda la tarde, toda la noche o toda la mañana, entonces no puede ser un periférico, ¿no? Es central, pero es constante en el central. En cuanto al cortejo vegetativo, en el periférico siempre está frecuente, presente, ¿no? Casi en el central no hay cortejo vegetativo. ¿A qué me refiero con cortejo vegetativo? Náuseas, vómitos, ¿no? En cuanto a los vértigos periféricos, por ejemplo, en el Menier hay pérdida auditiva, uno de los síntomas importantes de la hipoacusia. En cambio, de tipo central, realmente no hay pérdida auditiva, ¿ya? Entonces, eso más o menos son las diferencias entre un vértigo periférico y un vértigo central. Entonces, ya teniendo en cuenta los conceptos claros de lo que son síndromes vestibulares periféricos, no sé, mucho vértigo en general, vamos a empezar a estudiar lo que son los famosos síndromes vestibulares periféricos. Dentro de ellos tenemos la famosa enfermedad de Menier, el BPPV, que es el vértigo paroxístico posicional benigno. Tenemos la neuritis vestibular, las laberintitis, las fístulas periféricas. De todos estos, el más frecuente es el vértigo paroxístico posicional, pero el más estudiado es la enfermedad de Menier, ¿ya? Hoy día vamos a desarrollar lo que es el vértigo paroxístico posicional. Y la siguiente y última clase vamos a hablar sobre la enfermedad de Menier, ¿ya? Entonces, esta noche vamos a hablar un poco de lo que es el BPPV. ¿En qué consiste el BPPV? Vértigo posicional paroxístico. Vértigo, sensación ilusoria de movimiento. Posicional, que siempre se va a dar esta después de un cambio de posición. Si una persona está echada y toma la posición de erguido, va a sentir mareos o vértigo. Si uno está sentado y se para, quiere caminar, siente vértigo, entonces eso es después de un cambio de posición. ¿Y paroxístico por qué? Porque paroxístico solamente son ráfagas de tiempo, un tiempo muy limitado. En la literatura menciona unos 60 segundos como máximo. Y benigno porque no connota ninguna patología extraña, rara o grave, sino es pasajero, benigno. ¿Ya? ¿Quién estudió esta patología? Robert Barani. Dix Holpik también ha empezado a estudiar y gracias a su nombre se determina por qué, porque él ha mencionado que hay algunas pruebas para diagnóstico y tratamiento y uno de ellos es pues la prueba de Dix Holpik o Holpak también es la pronunciación, ¿no? Si bien es cierto, es un trastorno vestibular frecuente y de tratamiento más efectivo. ¿Es más frecuente? Sí, es el más frecuente de todos los síndromes periféricos. Como les había dicho a algunos chicos, el Menier no es tan frecuente, pero es el más estudiado. En cambio, el paroxístico es el más frecuente y bueno, el tratamiento es más efectivo. ¿Ya? ¿En qué consiste? En episodios de vértigo, de breve duración. ¿Por qué breve duración? Paroxismo, breve duración. Asociado a nistagmo, sí, se puede ver el nistagmo muy evidente, es decir, un movimiento pupilar no controlado, ¿no? ¿Para qué nos sirve
evaluar el nistagmo para ver qué conducto semicircular estuviese afectado. En cuanto a la etiología o etiopatogenia del vértigo paroxístico, puede ser primario y secundario. En el primario está la mayor cantidad de causas, 70% de quién, desconocido. Ya no sabemos por qué se da. Sabemos que es el cambio de posición, mala posición, movimientos exagerados. Puede ser, pero el más abundante o el más frecuente en cuanto a la causa es idiopático, 70%. Y el resto, entonces, ¿qué causas podemos achacarle a lo que es el BPPB? Traumatismos encefalocraneanos, después de un evento de traumatismo, un evento traumático, queda secuelas, una de ellas es el vértigo paroxístico. ¿Por qué? Porque en este TEC prácticamente debe haber sucedido una fractura de base de cráneo y esas fracturas son las que van a determinar, va a haber alteración a nivel interno y probablemente va a producir eh, este síndrome, ¿no? ¿Secundario a qué? A traumatismo, como se ha dicho, 17%. Laberintitis, 15%, sí, hay un buen porcentaje. Menier, puede ser 5%. Y si una persona se ha sometido a una timpanoplastía o una mastoidectomía, puede haber secuelas y producir el famoso vértigo paroxístico. Características del vértigo, en este caso del BPPB. Ya. Acá más o menos están viendo bueno, acá esta diapositiva no viene al caso, pero tiene que ver relacionado a las características del vértigo, periféricos, centrales, que les había dicho, ¿no? O mixtos. Ya. Continuemos con el BPPB, ¿ya? Vamos a hablar sobre la clínica, ¿no? Generalmente se da en ancianos, sí. ¿Por qué? Porque se altera la base de sustentación en un anciano. Por eso es que hay mayor frecuencia de presentación de este cuadro, ¿no? El BPPB. Ancianos, la mayor parte. Los ancianitos no tienen el triángulo de sustentación adecuada. Falta de fuerza muscular en los miembros inferiores. Tiene mucho que ver en cuanto al cuadro clínico del BPPB. Representa el 17% de los mareos, de todos en general, uno de los más frecuentes, como el 17%, el vértigo paroxístico. Realmente no presenta síntomas cocleares, o sea, no hay falta de audición, nada en cuanto a lo que es el BPPB, ¿no? Cortejo vegetativo, sí, náuseas, vómitos, y el nistagmo. El nistagmo es importante, presencia de movimiento pupilar. Existe un nistagmo rotatorio de tipo objetivo. Aquí está lo que decía, ¿no? ¿Cuánto de duración tenía? De 20 a 60 segundos, es decir, menos de un minuto surge el movimiento. Si ustedes le dicen, doctor, yo siento un mareo, un vértigo toda la mañana, entonces definitivamente no es el paroxístico, ¿ya? ¿Cómo es que explicamos la fisiopatología? ¿Cómo es que hay? Hay dos teorías, aparte de las causas, ¿no? Que les digo, las famosas traumáticas. Hay dos teorías, ¿no? Las cupulolitiasis y las canalolitiasis. ¿En qué consiste la cupulolitiasis, no? Les había dicho los litos, las piedrecillas que están en el conducto semicircular. Simplemente va a haber una adhesión, es decir, un atascamiento, se podría decir, de las otoconas. En cambio, las canalolitiasis, esas van a diseminarse por todo. Esa malposición de estas estructuras que yo les digo que deben estar en esta posición es que produce un síndrome vertiginoso. ¿Ya? Fisiopatología, bueno, ¿cómo es que vamos a determinar la malposición de las estructuras? ¿Cómo es que diagnosticamos esta patología del BPPB? Hay una maniobra que les había mencionado al inicio, ¿no? La de Dix-Hall, ¿no? Que nos va a hacer justamente en este gráfico, ¿no? Giramos a la cabecita, que supuestamente es el lado afectado, en este caso el lado izquierdo, ¿no?
gira un poquito 45 grados y hacemos que se recueste en la camilla. Una vez que esté recostado, esa es la maniobra de Dix-Halpy. Y la otra, no recuerdo el nombre bien, es de Epley. Estaba olvidando. La maniobra de Epley es la que se continúa. Viene en la posición de sentadito, giramos la cabeza 45 grados, le tumbamos o le hacemos recortar con relativamente fuerza y que la cabecita esté colgado en el borde de la camilla. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de buscar acá? El movimiento pupilar. Vemos los ojitos y si vamos que la pupila está batiendo a determinado lado del cuerpo, entonces sí debemos de dar tratamiento. Bueno, esa es la prueba de Dix-Halpy para saber qué conducto semicircular está alterado. ¿Ya? Normalmente, normalmente hay tratamientos. ¿Ya? ¿Qué conducto semicircular es el más afectado en estos casos? Es el posterior. Conducto semicircular posterior, el más afectado. Variantes clínicas en estado puro. Conducto semicircular posterior, conducto semicircular horizontal y conducto semicircular superior. Estos conductos de los cuales el más alterado, el de mayor presentación, es el conducto semicircular posterior. Pregunta de residentado. ¿Cuál es el conducto semicircular más alterado en el vértigo paroxístico posicional? Entonces ustedes tienen que responder el conducto semicircular posterior. ¿Ya? La maniobra de Dix-Halpy ya les he mencionado cómo se hace, cabeza 45 grados, le hacemos recostar la camilla, luego regresamos al estado inicial. Aquí algunas precisiones de las maniobras, ¿no? Del PPPB, conducto semicircular posterior. ¿Qué cosa había? Un extremo rotatorio a la derecha, bueno, al lado que donde el paciente nos menciona, ¿no? Nuevamente, diagnóstico, maniobras de Dix-Halpy o Dix-Halpy-Holpach, que diga, maniobra de Dix-Holpach. ¿Para qué sirve esta maniobra? Ya nuevamente, conducto semicircular posterior y también el superior, ¿ya? Hay otras maniobras, la maniobra de McClure, para el conducto semicircular horizontal. Más ustedes. ¿Cuál sería el tratamiento que no está acá mencionado para lo que es el vértigo paroxístico posicional? Si estamos diciendo que es más frecuente en la población, entonces tenemos que determinar también qué tratamientos tenemos que recibir o tenemos que dar. En cuanto al tratamiento, son los sedantes vestibulares, los relajantes musculares y reposo. Reposo, evitar, por ejemplo, ¿qué cosa vamos a evitar? Movimientos bruscos, ya que los movimientos bruscos son los que determinan el cuadro del vértigo paroxístico. ¿Ya? Bien, chicos, a ver, ¿alguna pregunta hasta acá? Doctor, ¿podría repetir el tratamiento, por favor? Ya. En cuanto al tratamiento, lo que nosotros tenemos que evitar son los movimientos, ¿no? Movimientos bruscos de la cabeza. Segundo, un antiemético, el famoso Gravol. ¿Qué cosa es? El dimethidrinato, ¿no? Es un sedante vestibular. Después tenemos al sedante vestibular, podemos dar cada 12 horas por 2 o 3 días. Tercero, podemos utilizar neovascularizantes. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos mayor irrigación a nivel del oído interno. Entonces, uno de ellos es la betahistina, ¿no? Una coadyuvante vascular que va a ayudar a la irrigación del área en mención.
Después necesitamos un relajante muscular. Necesitamos nosotros mayor aporte sanguíneo a nivel auditivo. Entonces, ¿qué hacemos? Dilatamos la columna cervical, por ejemplo, o los cervicales, mejor dicho, para que pueda entrar, ¿qué se llama? Mayor flujo sanguíneo. Eso es en cuanto al tratamiento. Ahora, hay una maniobra, justamente la este, de Dix-Holpach, en donde, además de método diagnóstico, también es método de tratamiento terapéutico, ¿ya? Eso se encuentra el tratamiento. Y lógicamente recomendar, ¿no? Evitar los movimientos bruscos. Evitar amarrarse, por ejemplo, las agujetas de la zapatilla. Es que estamos haciendo un movimiento ahí a nivel de este, del oído medio, bueno, del oído interno, por dicho, ¿ya? ¿Alguna otra? ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, doctor. Mencionó, no sé si podría volver a repetir el nombre de la otra maniobra que, aparte de la disharpia, era la maniobra de Teppel, creo. Esta, la maniobra de Dix-Holpach o Dix-Holpach. La pronunciación no la estoy diciendo muy bien. Básicamente está determinado para el estudio del conducto semicircular posterior y superior. Hay otras maniobras que podemos tomar en cuenta para el conducto semicircular horizontal. Y está, pues, no. La maniobra de Dix-Holpach. Hacemos que se eche en posición del cúbito dorsal con la cabecita girada en 45 grados. Hacemos que se eche con determinada velocidad para poder observar el nistagmus o pupilar. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, en cuanto a las maniobras de reposición, entre la maniobra de Epley y la de Simmons, ¿cuál sería mejor o los dos serían iguales, doctor? No, la Sebon es muy traumática. Hay un movimiento muy brusco acá. A ver, no, no está. La maniobra de Simmons es, a ver, ¿cómo les digo? Les levantas, le haces tomar la posición de sentado, luego la tiras a la cama o en la cabeza, nuevamente le haces sentar. Es un movimiento muy traumático. Generalmente esto les produce mayor vértigo que el que podemos hacer para de alguna manera tratar. Entonces, el de Semon es un poco traumático, que no les recomiendo, que siempre me han dicho que no sería bueno hacer, a menos que sea el cuadro tan bueno, agudo para poder realizar esa maniobra de Semon, ¿ya? En todo caso, estaría más indicado la maniobra de Dix-Holpach. Tenemos. A ver, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta? Bien, chicos, entonces es la penúltima clase. Nos falta un tema para terminar lo que son eh, eh, síndromes vesticulares periféricos, ¿ya? Bueno, y las otras las vamos a mencionar. Lo que quisiera para la siguiente clase repasen lo que es enfermedad de Meniere, que es lo que vamos a estudiar en la última clase, ¿ya? Bien, chicos, que tengan buenas noches y
Nos vemos el día jueves. El jueves terminamos la segunda clase. Doctor, ¿puedo compartir las diapositivas, por favor? A su delegada, ¿ya? Ahora mismo lo voy a mandar. Ya. Bien, bien, ya. Eso sería todo. Buenas Hasta el noches, día doctor. jueves. Buenas noches. Buenas noches, doctor.